El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, habló para TN Argentina en La Palabra de Leuco. Vemos. Presidente Luis Alberto Lacalle Pou, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, un gusto saludarlo y el saludo a la audiencia y a todos los amigos argentinos. Bueno, primero lo que corresponde, presidente Lacalle, agradecerle que haya tenido la deferencia de elegir esta señal de noticias, Todo Noticias, y este programa para ofrecer la primera entrevista para un medio de comunicación argentino. Así que de arranque nomás le estoy agradeciendo. Y le hago la primera pregunta que tiene que ver con nuestro presidente, con el presidente de la Argentina, con Alberto Fernández. Tengo entendido, ahí lo estamos viendo en pantalla, usted tiene un pequeño delay seguramente en el audio, en el video, pero no hay problema porque es sin audio. Es cuando usted se encontró en la asunción de Alberto Fernández como presidente, llegó acompañado por el doctor Tabaré Vázquez, y ahí tienen un abrazo afectuoso y conversan un ratito. ¿Recuerda qué conversaron en ese momento? ¿Cómo fue ese primer, creo yo, corríjame si me equivoco, el primer encuentro y el único que tuvo con el presidente Alberto Fernández? En realidad, hace muchos años, estimo que 6 o 7, en España, en Madrid, increíblemente con el flamante canciller nuestro, Francisco Bustillo, coincidimos con Alberto Fernández en esa ciudad y salimos a comer de noche. Yo no lo conocía, obviamente sabía quién era. Ahí generamos un vínculo de una noche que salimos a comer. Y después, bueno, hablamos algunas veces. Nuestro canciller tiene relación cercana con el presidente Fernández. Y ese día fue, bueno, obviamente su asunción. Yo recién había salido electo, la primer formalidad. Y después hemos hablado por teléfono más de una vez. Nos hemos cruzado en esta nueva modalidad de comunicación vía Zoom en la cumbre del Mercosur, con presidentes de Prosur y otros países como el nuestro, que no es asociado a Prosur, y hemos intercambiado WhatsApp y mensajes y algún llamado por teléfono. El presidente Lacalle, ¿y usted cómo interpretó, cómo valoró que usted, siendo presidente electo, vino a la asunción de Alberto Fernández y él, siendo presidente, no fue a su asunción el 1 de marzo? A ver, voy a tratar de no develar conversaciones privadas porque deben quedar en ese ámbito. Creo que no estoy cometiendo ninguna infidencia si digo que el presidente Fernández me llamó el día antes y me dijo claramente no puedo ir, tenía una cuestión en el Parlamento, pero me cruzo el charco mañana o pasado para dar una clara señal de que no hay ningún tipo de inconveniente. Yo me quedo con esa opinión del presidente Fernández. ¿Y cómo interpreta usted, qué balance hace de esta relación entre ambos presidentes y también, por supuesto, la relación bilateral de los países? ¿En qué situación, cómo la definiría usted? Bien, capaz que una puntualización previa que debí de haber hecho es que nosotros somos gente de unión, nosotros somos gente de encontrar coincidencias. Lo hice en la campaña electoral, en toda la campaña electoral. Yo decía, vamos a abandonar ese juego de encuentre las 7 diferencias y busquemos las 7 coincidencias. Y ahora tengo una responsabilidad mayor, que es justamente buscar coincidencias, porque nosotros somos inquilinos de acá, de esta oficina, por 5 años. Y yo debo de estar tratando de representar las relaciones de la nación, de nuestro país, con el pueblo argentino. Y en ese sentido tenemos que ser responsables de una tradición histórica de hermandad, de relaciones complementarias, y me parece que si nosotros basamos, y ahora saco la Argentina del medio, si nosotros basamos nuestras relaciones en base a las ideologías que cada uno puede tener, seguramente tengamos conflictos y seguramente no estemos representando a todo el país. Nosotros tuvimos un programa de gobierno, nosotros hablamos del relacionamiento bilateral con la Argentina, nosotros hablamos del Mercosur, hablamos del Mercosur en el mundo, y eso lo va a guiar, ese es el faro nuestro para las relaciones diplomáticas
en este caso con la Argentina y en este caso con el presidente Fernández, que es el presidente en ejercicio de ustedes. Usted quita lo ideológico del medio en las relaciones, es un criterio, yo diría, compartido por muchísimos líderes políticos. Sin embargo, el día que asumió presidente Lacalle, usted específicamente no invitó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni a las autoridades cubanas ni nicaragüenses. Allí tenía un sesgo ideológico, ¿o me equivoco? Tenía un sesgo democrático, no ideológico en realidad. No hay que confundir, que aquí estuvo en discusión ese tema, Alfredo, las relaciones diplomáticas entre los estados y la asunción de un presidente de la República. Y en ese sentido a mí me resultaba muy difícil hablar de democracia, muy difícil hablar de los derechos humanos y de tantas otras cosas, teniendo, por ejemplo, al dictador Maduro enfrente. Entonces eso fue una opción de la cual yo me hago responsable personalmente, ni siquiera el resto del resto del gobierno. Lo que hablaba en lo que hace a la Argentina y otros países es que si cada vez que hay un cambio de gobierno, que eso signifique un signo distinto ideológico, las relaciones tienen algún tipo de distorsión, estamos complicando a nuestros pueblos. A mí no me cabe la menor duda que la relación histórica con la Argentina, y sobre todo en los últimos tiempos, algo anecdótico, es de complementación. Nosotros valoramos mucho lo que los argentinos han dejado en nuestro país. Ustedes saben bien, son nuestro gran acompañamiento en lo que hace a la industria turística. Han invertido fuertemente en su momento en la agricultura, trayendo conocimiento del otro lado del río. Entonces, nosotros estamos convencidos de que la relación con la Argentina tiene que ser una relación fuerte, una relación complementaria. Cuando uno ve la balanza comercial, obviamente es deficitaria, y allí tenemos que hacer un hincapié fuerte, pero vayamos a buscar las coincidencias. Si me freno un instante en la diferencia, voy a perjudicar al pueblo uruguayo, que es al que tengo que favorecer. Es decir, por lo que usted me está planteando, que no se molestó ni le generó ningún ruido que el presidente Alberto Fernández, en una charla que tuvo con Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, haya dicho que extrañaba a Chávez y que extrañaba al Pepe Mujica y a Tabaré Vázquez, digamos, a los expresidentes uruguayos. ¿Eso no le afectó? No, capaz que esta nota se empiece a tornar un poco aburrida porque no opino de cuestiones personales, que entenderá que es mi deber y aparte lo que yo puedo aportar al relacionamiento. Lo que cada uno extraña afectiva e ideológicamente es de cada uno y no es discutible, simplemente es entenderlo y conocerlo. Eso no puede obstruir las buenas relaciones que tenemos que tener entre los distintos gobiernos. Porque la gente no nos va a perdonar. O no sabemos el daño que causó la mala relación personal de algunos gobernantes. Si no escarmentamos, si no aprendimos las malas relaciones, es que la verdad que no estamos aptos para llevar adelante el gobierno de nuestro país. Presidente Lacalle, usted además de ser presidente de Uruguay, si no me equivoco, es el presidente actual del Mercosur. ¿Qué futuro le ve al Mercosur y cómo puede articularse una convivencia, yo diría, de conveniencia mutua para todos los países con presidentes, bueno, usted no quiere hablar de lo personal y por supuesto es totalmente respetable, pero digo de personalidades con tanta diferencia ideológica entre Jair Bolsonaro, por ejemplo, y el presidente Fernández? ¿Cómo se puede articular eso? El 1 de marzo, el día de la Asunción nuestra, que estaba el canciller Felipe Solá, estaba Jair Bolsonaro, estaba el presidente Abdo, específicamente hablé de dejar de lado el factor ideológico en las relaciones del Mercosur. Estaríamos cometiendo un gravísimo error porque iríamos directamente a los obstáculos, a chocar de frente contra los obstáculos. Me imagino que todos somos bien intencionados y que no estamos en la política de que si a Brasil le va mal, a Argentina le va bien, o si a Argentina le va mal, a Uruguay le va bien.
es no entender el mundo. Entonces, dejemos de lado los elementos ideológicos en el relacionamiento. Busquemos en lo que somos complementarios. Sabemos que el mundo va a necesitar, a consumir lo que el Mercosur produce. Es una gran oportunidad. Entonces, aprovechemos para avanzar juntos, entre otras cosas porque el Mercosur avanza, toma decisiones por consenso, ni siquiera por votación. Podemos estar todos de acuerdo menos uno y la cosa se tranca. Entonces, entender las asimetrías, entender las sensibilidades, pero avanzar. Por eso el discurso que me tocó decir el otro día, asumiendo la presidencia pro tempore del Mercosur, es, bueno, vamos a decir la verdad, vamos a sincerar la relación. Porque en el concierto internacional, en el cual las relaciones están muy vinculadas a la generación de la demanda y la oferta, y en el medio está la política, no nos podemos dormir, porque rápidamente, si no, una satisface a la otra con buenas acciones políticas. Y como el Mercosur se maneja por consenso, y eso aparentemente puede significar una lentitud, pongámonos antes de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo no juguemos las cartas contra el pecho, mostremos las cartas. Uruguay muestra sus cartas. Uruguay dice, Mercosur sí. Mercosur que tiene que perfeccionar la unión aduanera y la zona de libre comercio. Sí. El Mercosur social y sobre todo en la frontera, que para nosotros es tan importante, y fíjense lo que está pasando ahora en las distintas fronteras. El Mercosur como bloque en el mundo. Un Mercosur que negocie con todos. Yo no quiero estar más cerca de Estados Unidos que de China, o de China que Estados Unidos. Quiero estar cerca de los dos. Quiero que el Mercosur termine el proceso que inició de negociación con la Unión Europea. No hay cosa peor que dejar a mitad camino una negociación y no empezarla que no estamos dispuestos a terminar. Yo el otro día le preguntaba si estamos dispuestos o no a avanzar con Corea del Sur. Uruguay está dispuesto. Sí. Uruguay cree que la alianza Mercosur-Corea del Sur es una buena cosa. Ahora, ¿Brasil está de acuerdo? ¿Argentina está de acuerdo? ¿Paraguay está de acuerdo? Tenemos el tema de China, que ha insistido una y otra vez en profundizar el diálogo con el Mercosur. Nosotros tenemos que contestarle. Cuando tuve oportunidad de hablar con el secretario Pompeo antes de asumir, le dije, secretario, vamos a una cosa, ¿ponemos arriba de la mesa o no ponemos arriba de la mesa una posibilidad de tratado de libre comercio? Bueno, esas son las cosas que tienen que quedar claras, porque si no, el gobierno le transmite una cosa a la población que le genera efectos, porque en el mundo moderno, y esto para mí es una cuestión que hay que tener en cuenta, los propios discursos de los gobernantes generan efectos. Ya ni siquiera hay que esperar a los actos jurídicos. Claro. Cuanto más importante el gobernante a nivel mundial, obviamente que más efectos positivos o negativos genera. Entonces, cuidemos nuestras palabras, avancemos sobre lo que estamos dispuestos a dar, no generemos falsas expectativas, los pasos que cada uno puede dar en la velocidad que pueda darlo, pero con una línea clara. Eso es el Mercosur que nosotros queremos y esa es la relación con la Argentina. Eso está muy claro, presidente Lacalle, pero también simultáneamente a esa decisión, usted tomó la decisión de abandonar el UNASUR, le pregunto por qué, y además de reincorporarse al TIAR, que es una suerte de acercamiento con los Estados Unidos, y simultáneamente recién usted hablaba de China. Uruguay le vende a China el 31% de su producción, básicamente soja, carne, celulosa. No tiene inconvenientes, usted promueve el intercambio comercial con China también. A ver, primero, UNASUR, lo dije en campaña electoral, ahora tengo que presidencializarlo. En campaña electoral dije que era un club de amigos. Sí. Ahora digo que claramente fue una creación ideológica. De la misma manera, Alfredo, que no integramos Prosur, claro, o que no integramos el Grupo de Lima. Nosotros ya participamos del Mercosur, que obviamente tiene una iniciativa comercial, pero tiene naturalmente temas sociales, temas políticos. Participamos de la Organización de Estados Americanos, participamos de las Naciones Unidas. Otra cosa es el TIAR, al cual Uruguay pertenecía
y no tiene definiciones políticas o definiciones de bloques regionales, y menos tiene una situación ideológica. Con respecto a China, insisto, nosotros queremos estar bien cerca de China, en lo comercial, no estoy hablando de lo político, y queremos estar bien cerca de los Estados Unidos, insisto, en lo comercial y no en lo político. Hace muchos años, el doctor Luis Alberto Herrera, citando a un personaje inglés, Lord Palmerston, y creo que es bien aplicable al día de hoy, decía que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Oh. Y el interés de nuestra nación es de relacionarnos. Nosotros, por nuestra dimensión, no territorial, pero por nuestra dimensión demográfica, tenemos capacidad de sobrepasar nuestras fronteras, de relacionarnos con el mundo, de comerciar con el mundo, de exportar intelecto al mundo, de exportar materia prima con valor agregado, y esa es nuestra vocación. Lo hice hace 200 años, acá atrás mío está el puerto de Montevideo, de hace 200 años, y va a continuar siendo la misma, obviamente en la modernidad, que ya no todo es transporte físico, muchas veces es transporte de otro tipo de cosas. Ahí es que se para Uruguay, con matices según los distintos periodos de gobierno, pero la línea ha sido meridianamente clara, y todo lo que confluya a ese objetivo va a contar con mi voz y con mi gestualidad. Todo lo que atente contra ese objetivo no va a contar con mi voz ni con mi gestualidad. Presidente Lacalle, usted recién hablaba de la Organización de Estados Americanos, que la preside Luis Almagro, uruguayo, un hombre que en su juventud estuvo en el Partido Blanco, como usted, que luego se acercó muchísimo a Pepe Mujica y que finalmente se convirtió en la Organización de Estados Americanos en un hombre muy crítico de Maduro y de los países, para llamarlo de alguna manera, que apoyaban el régimen bolivariano. Finalmente ha sido reelecto en la OEA por 23 votos a 10 y acusan a Luis Almagro de estar demasiado, de ser una especie de vocero de la política norteamericana. ¿Usted respalda la jefatura de la OEA por parte de Luis Almagro? A ver, la política es el arte de lo posible, siempre y cuando uno no traspase sus valores y principios. Y en mi caso, siempre y cuando no traspase lo que comprometí con la ciudadanía. No vale decir una cosa en campaña electoral y cambiarla después. Y me siento muy tranquilo en todos los aspectos, pero sobre todo en esto, porque yo fui muy crítico de la Cancillería de Luis Almagro. Yo fui muy crítico cuando se recibieron los presos de Guantánamo. Yo fui muy crítico en el relacionamiento con determinados estados. Ahora, ¿cuál era la situación en la cual teníamos que tomar la decisión? Primero, el secretario general de la OEA podía ser un uruguayo, ese uruguayo. No era la opción entre otros uruguayos. Segundo, desde que Almagro integraba esa secretaría, ha tenido una política con respecto a los derechos humanos, con respecto al valor democrático y con la censura a la dictadura, con la cual yo me siento representado. Eso es lo que tuvimos en la mesa para decidir una decisión que tenía, obviamente, imperfecciones, como casi todas las decisiones humanas, y estamos tranquilos en haber tomado la decisión de apoyar a Luis Almagro en ese momento. Bueno, existía hasta hace un tiempo alguna posibilidad, por lo menos había una candidatura, una precandidatura de un argentino, de Gustavo Vélez, para presidir el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que habitualmente es tradición que lo presida un latinoamericano. Sin embargo, la administración Trump ha decidido romper esa tradición y colocar a un estadounidense. ¿Qué posición va a tener Uruguay respecto a la posibilidad de elegir un argentino como Gustavo Vélez u otro latinoamericano al frente del BID? A ver, la previa. A nosotros nos llamó Brasil formalmente. El ministro de Economía brasileño habló con la ministra de Economía de nuestro país para formalizar la candidatura de Brasil. Hasta donde yo tengo entendido, no hubo una formalización de la candidatura argentina, si bien la conocíamos. Yo tengo relación por otra cosa, por encontrármelo en Argentina a Marco Enrique Dominami, y me habló del tema, pero nunca recibí un llamado formal.
Me parece que empezar diciendo que Estados Unidos rompe con esa tradición, que es cierta esa acción, pero no es el comienzo. El comienzo es que los latinos no nos pusimos de acuerdo. Ese es el tema. No había un acuerdo entre los países de América del Sur para llevar adelante una candidatura única. Entonces, si bien yo en mi vida personal y sobre todo la pública, que tengo que cuidar los intereses de los uruguayos, no me gusta reaccionar cuando empiezan los apoyos a este candidato, cuando se baja el candidato brasileño y cuando no queda un consenso dentro de la posibilidad de tener un candidato de acá del Cono Sur, decidimos apoyar a quien de alguna manera, entre otras cosas, es uno de los principales socios en lo que hace a los aportes en el Banco Interamericano de Desarrollo. Presidente Lacalle, aquí en la Argentina ha tenido muchísima repercusión dos situaciones que se han dado en Uruguay. Una que fue desde el punto de vista económico, político, si usted quiere plantearlo así, vamos a decirlo en la forma más sencilla para que todo el mundo entienda. Corríjame si me equivoco, pero usted generó una cantidad de facilidades muy importantes para que personas o empresas, inversores, finalmente se radiquen en Uruguay. Ha abierto, ha flexibilizado los requisitos. Algunos lo veían positivamente, algunos que son muy críticos del gobierno actual en la Argentina lo veían positivamente como una salida. De hecho, ya hay un empresario, tal vez el más importante de la Argentina, el que tiene la empresa más importante de la Argentina, Marcos Galperín, que vive en Uruguay. Y otros decían, lo veían como una especie de picardía suya de querer llevarse a Uruguay a los empresarios que están radicados en la Argentina. ¿Usted por qué hizo eso y cuál es el verdadero objetivo? El verdadero objetivo es que Uruguay siempre fue una tierra donde quien quisiera venir a desarrollarse, a crecer, a criar su familia, a emprender, a hacer dinero, a dar trabajo, es bienvenido. Estos años hemos recibido una fuerte migración, fortísima migración, diríamos compulsiva. Mucha gente escapó de sus países. Estoy hablando básicamente de venezolanos y cubanos. Escaparon de sus países y vinieron a nuestro país. Y hoy es gente de laburo, gente que se empeña, gente que está agradecida a esta tierra, cosa que nos llena de orgullo. Y Uruguay tiene vocación de crecer. Fíjense nuestro tamaño en el concierto internacional en comparación con otros países y nuestra demografía, nuestra densidad de población. Tenemos vocación de atraer gente. Claramente lo dijimos antes de asumir, lo dije en campaña, nosotros no queremos simplemente que vengan a invertir, queremos que se vengan a vivir. Y esto no está diseñado para la Argentina, que por supuesto eventualmente algunos argentinos vendrán, sino que está diseñado para el mundo. Es increíble la cantidad de gente, quizá en determinados departamentos, de distintos lugares del mundo que han optado por nuestro país. Y quiero decir una cosa, porque esto no es contra nadie, claramente no es contra nadie. Después de esta pandemia, desde mi punto de vista, se van a producir dos fenómenos, o se pueden producir dos fenómenos, que el Uruguay casi que puede llegar, si hacemos las cosas bien, hecho a medida para tal fenómeno. La primera, que la gente va a salir de las grandes urbes. Alguna gente va a optar por salir de las grandes urbes. Y mucha gente en esa decisión, y este es el segundo paso, va a optar por países donde haya una sanidad ambiental. Y obviamente que la sanidad ambiental en este caso incluye la sanidad humana. Y Uruguay está haciendo todos los esfuerzos para cuidar a su gente, y en ese sentido quizá, obviamente que no es la razón principal, pero quizá la consecuencia posterior a esta pandemia es que Uruguay se convierta en lugar de llegada de mucha gente, y lo vamos a esperar con los brazos abiertos, porque Uruguay los necesita, Uruguay los quiere, y esperemos que puedan desarrollarse como individuos. Obviamente los que estén bien en sus lugares no van a venir al país de ningún lugar del mundo.
Está muy bien. Yo le decía que había dos elementos que habían impactado fuertemente. El otro es el resultado que ha logrado Uruguay, pese a que usted asumió el 1 de marzo y ya el 13 de marzo se registraron los 4 primeros casos de coronavirus en Uruguay. Insisto, el resultado que ha tenido hasta ahora, la actitud para combatir la pandemia, ustedes básicamente no hicieron una cuarentena estricta. Hubo una cierta confianza en la propia responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos y al parecer ha tenido muy buenos resultados. Le pregunto, ¿cómo fue esa decisión y en la actualidad, a esta hora, cuántos son los contagiados, cuántos son los fallecidos en Uruguay y de qué manera se paró usted a la hora de tomar esa decisión tan difícil de no hacer una cuarentena estricta? Primero vamos a cruzar los dedos, porque el resultado es parcial. Hemos visto en otros lugares del mundo de que de repente están muy contentos que bajan la guardia y de repente se dispara. Vayamos al viernes 13 de marzo. Yo estaba volando al norte del país a la inauguración de la cosecha de arroz. Y cuando estaba en helicóptero ya me entero de que estaban los primeros 4 casos. Y obviamente ya la cabeza estaba puesta a mitad en la cosecha, pero sobre todo en las decisiones que íbamos a tomar. Ya cuando terminamos la reunión allá en el norte, empezamos a citar al Sistema Nacional de Emergencia con todos los ministros y creo que primero escuchamos mucho y después tomamos decisiones claras y rápido. Decisiones claras y rápido. Yo he insistido siempre que las medidas no solo importan que sean buenas, importa el tiempo en que se toman. Y a veces los tiempos políticos no acompasan, en este caso, las urgencias de la sociedad. Y creo que se tomaron en buen momento. Y después lo más importante, que a mí me emociona escucharlo, me emociona verlo y me emociona que lo reconozcan fuera de frontera, que no es al gobierno, es al uruguayo. El uruguayo tiene una vocación genética en la libertad. Una de las banderas que estaba acá atrás dice libertad o muerte, porque el uruguayo fue libre a pesar de, primero como nación, después como Estado, a pesar de. Y es un bien muy preciado que a veces en la lógica diaria se nos olvida, pero en las difíciles el uruguayo sale adelante con ese valor y lo defiende. Y en eso obviamente nos inspiramos. Yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse, ir rumbo a un estado policíaco, aplicar medidas prontas de seguridad. Yo puse 2 ejemplos, Alfredo. Hay una feria muy popular que se llama la Feria de Piedras Blancas, sí, donde la gente vende lo que puede muchas veces para hacer el día. Y cuando se vino una corporación, un sindicato, idóneo en teoría en esta materia, y me vino a plantear la cuarentena obligatoria, como lo hizo algún expresidente, como lo hizo algún partido político o sectores, dije, ¿alguno está dispuesto a ir conmigo? Le dije una chanchita porque es propio de mi época, cuando en la dictadura llegaba la chanchita a levantar a los que estaban manifestando. Era un móvil policial y empezar en la punta de la feria ir metiendo gente para adentro que está tratando de hacer el peso. ¿Alguien está dispuesto a ir conmigo al que yo le compro leña en el Pinar Norte, que es una zona del departamento de Canelones, y a ese la leña, meter leña, piña y persona adentro detenida porque está tratando de hacer el peso? ¿No somos capaces en Uruguay de apelar al cuidado personal, individual y al colectivo? Y el uruguayo dio una gran demostración. Pero aparte de una gran demostración, en ese mes, que para mí es vital, claro, el Uruguay del viernes 13 de marzo al lunes 13 de abril bajó la cortina. En el medio tuvimos Semana Santa de turismo. Claro. El Uruguay bajó la cortina. Mirá lo que hicieron los operadores turísticos, porque esto es para sacarles el sombrero. Hicieron un aviso en la televisión pidiendo que la gente no haga turismo. Ellos mismos cuidaron un valor superior.
Y eso es lo que Uruguay hizo en ese mes, que evitó los contagios masivos. Pero hace 2 o 3 semanas, estos meses han parecido años, por eso a veces uno pierde el sentido del tiempo, surgió un foco en 33, un departamento del Este. Allí fueron las autoridades, yo me hice presente, fue el ministro de Salud Pública, el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, el ministro de Defensa, todo el mundo fue ahí a rápidamente controlar, a rápidamente pedirle a la gente del departamento de 33 que se cuidara, y hoy, 3 semanas después, hace 4 o 5 días que tenemos un caso o 0 caso. ¿Por qué? Porque la gente se autoconfinó. ¿Quiénes? ¿Todos? No. Se confinaron los que estaban contagiados, se confinaron los que tuvieron contacto con los contagiados, claro, y los familiares de la vuelta. ¿Por qué? Para cuidarse ellos y para cuidar a 33. Porque hemos demostrado, desde creo el 22 de mayo, o de abril, discúlpame que no me acuerdo bien la fecha, sí, que empezamos a reabrir sectores de actividad, por ejemplo la construcción, que emplea mucha gente y que dinamiza mucho, se hicieron test aleatorios y no hubo contagiados. Se abrieron las escuelas rurales, las más alejadas de los centros de contagio. Allí no hubo ningún tipo de dificultad. El 1 de junio, el 15 de junio y el 29 de junio volvieron a clase todos los alumnos, de manera voluntaria porque no es obligatoria, pero ha ido creciendo el número de concurrentes y tampoco ha habido problemas. Entonces, creo que hay un pacto ciudadano, un pacto de libertad responsable, de que mis actitudes como ciudadano me benefician y benefician al común denominador o perjudican a mí y a todo el Uruguay. Y saben, todos sabemos que a medida que el comportamiento sea ese, más se va a abrir la vida del país. Y por eso, hace un tiempo, una expresión que después mis hijos me dijeron que era un poco antigua, hablamos de un panel de comando con 3 perillas. Cuando dije perilla, mis hijos ya se perdieron ahí. La perilla grande, el control máster es el sanitario, y después estaba la económica y la social, y tenía que haber una fina sintonía entre esas 3 perillas. Y acuñamos en una respuesta a un periodista una frase que es: para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Hemos ido bastante para adelante y muy poquito para atrás en algún sector de la actividad o en alguna región geográfica de nuestro país. Por ahora, insisto, gracias a la población, gracias a los uruguayos, podemos seguir avanzando. Le hago 3 preguntas del mismo tema. Primero, ¿cuántos fallecidos han tenido que lamentar? ¿Cuántos contagiados hay ahora? Si se registró algún caso de corrupción en su gobierno a la hora de comprar insumos, y si usted cree que esta situación que se produjo, como dice usted, por la responsabilidad, la libertad responsable que asumieron los uruguayos, se refleja en las encuestas que hoy estuve leyendo, que le dan el 63% de imagen positiva a su gestión. Al día de hoy, según los números que miré, porque esta es la hora que nosotros evaluamos todos los números, tenemos 61 contagios, estamos en el entorno de las 30 fallecidos y tenemos, por suerte, un accionar transparente del gobierno. Primero, porque en estos 4 meses, y esto ha sido motivo de discusión dentro del gobierno y hacia afuera, la gente que, en este caso no por temas de inmoralidades o falta de la ética o falta de la ley, simplemente porque no actuaba como el gobierno pensaba, hemos tenido que sustituirlo, no nos va a temblar la mano en sustituir a nadie. Y sobre todo, si se equivoca. Porque si se equivoca en términos de ética o de moral, no se está perjudicando a él, nos está perjudicando a nosotros. Y yo me hice responsable del gobierno. Y yo tengo un apellido, tengo hijos, y dentro de 5 años quiero caminar mirándole a la gente a los ojos en mi país. Así que no voy a poner en prestigio mi apellido porque alguno quiera
saltearse las reglas de la moral y las leyes. Y para ser más transparentes, generamos el Fondo Coronavirus. Porque, y discúlpame que vaya un poquito más largo en la respuesta, nosotros veníamos con una situación económica compleja en nuestro país. Compleja en lo que hace al déficit, compleja en lo que hace a la inversión, compleja en lo que hace al empleo, compleja en lo que hace a la inflación, en términos uruguayos, por supuesto. Y obviamente que veníamos con un concepto muy contundente de austeridad. Ahora, cuando se generó esto, no había austeridad posible. Y dijimos, vamos a gastar todo lo que los uruguayos necesiten. Entonces generamos ese fondo coronavirus como una unidad claramente señalada, donde allí entran recursos, donde allí salen recursos. Hoy de mañana estaba hablando con Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, porque queremos decirle a la gente, en poco tiempo, esto fue lo que ingresó, esto fue lo que se gastó y en qué se gastó cada cosa. Y como queríamos dar el ejemplo, nosotros votamos en el Parlamento una ley en cuanto que establecía que el salario de ministros, senadores, diputados, funcionarios públicos de determinado nivel de retribución y del presidente de la República iban a contribuir con ese fondo coronavirus. Y creo que eso, primero, dio una muestra de que el régimen lo tiene que hacer el Estado y no el particular, que el particular ya viene bastante flaquerón, y después creo que ayudó a que mucha gente diga, bueno, vamos a hacer un esfuerzo económico para colaborar con los uruguayos que lo necesitan. La sociedad civil, vecinos organizados, si había que cocinar, cocinaban, si había que poner un paquete de fideo, lo ponían. Nuestro desvelo era que nadie pase hambre, que obviamente que era muy difícil que nadie pase hambre, pero allí estuvo el foco de nuestra atención económica y después de no apagar el motor de la economía. Porque esa economía, que obviamente tuvo un descenso importante, en algunos sectores casi a cero, es la que hay que revitalizar para que saque el país adelante. Entonces allí estuvieron nuestras preocupaciones en esos tiempos. No, por suerte, Alfredo, por suerte, no hemos tenido ningún hecho de corrupción para tener que tomar medidas al respecto. Presidente Lacalle, tiene una relación muy particular usted con el dinero. He anotado 3 o 4 cosas. Esta que acaba de decir, que usted se bajó el sueldo, sus funcionarios se bajaron el sueldo o se descontaron parte de su sueldo para dar una señal y un aporte que el esfuerzo lo hace el gobierno y los funcionarios. Cuando le tocó presidir la Cámara de Diputados, usted ahorró $2,5 millones y se los devolvió a rentas por la administración más austera que hizo y devolvió $2,5 millones. Cuando usted dejó la senaduría, renunció a la senaduría para ser candidato a presidente, por ley le correspondía cobrar el 85% del sueldo de un senador, por ley, durante 3 años, y usted no aceptó y renunció a ese dinero. Digo, algunos lo podrán acusar de una actitud demagógica, pero otros se sorprenden porque, le confieso, no quiero generar pica entre los gobiernos y los países, pero en la Argentina no es nada habitual que ocurra una cosa así, ¿no? A ver, yo creo que no es una actitud propia de quien habla, creo que es la actitud casi generalizada de los uruguayos, de los gobernantes uruguayos. Obviamente que hay excepciones, pero no venimos a hablar de las excepciones. Segundo, cada una de esas cosas tiene su explicación. Yo tengo una concepción de que el Estado es una herramienta al servicio de la población, al servicio de los ciudadanos, y no a la inversa. Entonces, en este mundo moderno, engordar un aparato estatal que termina siendo cada vez más un buffer, una distancia entre el ciudadano y la herramienta de la acción de gobierno, me parece totalmente un contrasentido. Cuando llegué a la Cámara de Diputados, en 2011, comprometí 5 cosas. Una estaba la austeridad. Cuando terminamos, le pregunto al contador de la Cámara de Diputados, ¿cómo anduvimos? Me dice, bueno, ahorramos tanta plata. Le digo, vamos a devolverlo. Dice, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Bueno, en realidad nunca se hizo. Bueno, desde acá más se va a hacer. Llegué a vender la botella de agua vacía.
Llegué a sacar el papel de... ¿Por qué? Porque hay que cuidar los dineros públicos. Con respecto a la ley esta que donamos durante 2 meses el 20% de nuestro salario, el uruguayo estaba pasando mal. Ya venía mal y se está quedando sin laburo. Estaban cerrando sus comercios. Entonces me pareció que el primer gesto lo teníamos que dar nosotros. Si no, era muy difícil, era injusto pedirle al que emprende, al que trabaja, al que comercia, al que industrializa, ese esfuerzo que ya lo estaba haciendo. Y con respecto al subsidio, es de lógica, si yo estaba haciendo campaña. Era un tema de vergüenza. Me iban a estar pagando mi sueldo o mi compensación por haber sido legislador sabiendo que estoy haciendo campaña para ser presidente. Presidente Lacalle, ¿cómo se definiría usted ideológicamente? Si viene un periodista de Europa y le dice, ¿qué es el Partido Nacional? ¿Qué usted? ¿Cómo se define a sí mismo desde el punto de vista ideológico? ¿Sabés qué? Me ha costado mucho, sobre todo en Europa, defender al Partido Nacional, porque obviamente el nacionalismo en el viejo continente y en otros lugares está mal visto. Nosotros participamos de un nacionalismo inclusivo, un nacionalismo abierto, un nacionalismo que hace a una nación, como expresa el concepto, que tiene una identidad, que tiene un fuerte arraigo territorial, un fuerte arraigo a las costumbres, un fuerte arraigo al ser oriental o al ser uruguayo, pero que al mismo tiempo es un nacionalismo muy abierto, no es refractario. En lo personal me considero un liberal que a veces el liberalismo está teñido de individualismo y creo que nunca lo ha sido, o por lo menos en mi concepción, y sobre todo en este mundo moderno que estamos todos tan interconectados, el liberalismo para que sea tal, para que sea puro, tiene que ser con una sensibilidad social, tiene que ser solidario. No hay libertad pura si el entorno no puede gozar de esa libertad. Si hay algo que por lo menos en lo personal siento envidia, una sana envidia por Uruguay y por los uruguayos, es la posibilidad, aún en las disidencias, en las discusiones apasionadas, de esa relación de amabilidad republicana, de ese respeto en los distintos partidos. Creo que en los últimos tiempos hay algunos sectores que se han radicalizado más, pero en general la convivencia entre los expresidentes, el trato cotidiano, eso se mantiene. ¿Usted lo encontró a la hora de recibir los atributos del poder del presidente, del doctor Tabaré Vázquez, siendo que estaba terminando usted con 15 años de gobierno del Frente Amplio? Básicamente sí, básicamente sí. Obviamente uno quiere siempre mejorar las cosas, pero no debería de quejarme. Siempre hay una cosa para mejorar, pero no digo que si me quejo de lleno, pero estuvo bien, estuvo bastante bien. Yo creo que si uno en la vida anda cargando mochila de facturas es muy complejo. O sea, yo tengo una mochila, pero la tengo reservada solo para los que atentan contra principios básicos que yo creo que no son transables. Pero en un momento de mi vida empecé a guardar facturas y me di cuenta que estaban quedando amarillas y desteñidas y saqué, las tiré. Guardo 2 o 3, pero que son necesarias tener porque uno no puede cruzar determinadas barreras. Claro. Lo llevo a que vea un video, va a tener un pequeño delay entre el video y el audio, pero lo vamos a bancar, no hay ningún problema, porque fue el discurso de su asunción y le quiero preguntar por a quien saluda en último término. Lo comparto con la audiencia y con usted este video, presidente Lacalle. Señor expresidente de la República y senador Julio María Sanguinetti, señor expresidente y senador José Mujica, señor expresidente y querido padre Luis Alberto Lacalle Herrera, Bueno, la verdad que resultó muy emocionante, ¿no? Expresidente y querido padre.
¿En qué medida ha influido? ¿Le ha traído dificultades o beneficios ser el hijo de un expresidente de la Nación y el nieto de uno de los grandes próceres de la política argentina, de la política uruguaya, perdón? Bisnieto de Luis Alberto Herrera. Ah, bisnieto. A ver, Alfredo, sí, soy el menos indicado para hacer una evaluación, ¿no? En este sentido. Primero, el saludo, obviamente, que ese día tenía una connotación afectiva, obviamente. El otro día tenía una discusión con una persona que denostaba la actividad política fuertemente, y yo le decía, yo amo la política. Yo tomé esta decisión de vida. Pertenezco a la cuarta, quinta generación de mi familia que se dedica a la actividad política, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo quiero que un hijo mío, que no me escuchen ahora, se dedique a la actividad política. Sí, para que no se sientan que lo estoy guiando. Alguno de los tres, o dos. Porque es un servicio a la patria, porque es una forma de devolver todo lo que uno quiere, todo lo que uno siente. Y obviamente eso uno lo va absorbiendo casi que por ósmosis de una conducta y un amor a la patria. Entonces, era una especie de reconocimiento, agradecimiento a mi padre, que ayer cumplió 79 años. Ayer cumplió. No le quiero preguntar, presidente, qué es lo que le regaló, porque la parte más personal y más de color ya vienen en un tapaboca. ¿Cómo? Un tapaboca le regalé. Un tapaboca le regaló. Anda con unos tapabocas espantosos ahí, que se le caen y le regalé uno lindo. Está muy bien. Le digo a nuestro director que le voy a pedir el video 4. Voy a ir directamente al video 4, porque me parece que hay dos definiciones, usted en una conferencia de prensa, que me interesa muchísimo preguntarle. Ahí está la base, creo yo, de cierta concepción económica que usted tiene, y además está la base de lo que es la relación del gobierno suyo con los medios de comunicación. Vamos a ver ese video. Aquí, Sofía Cortiz, del semanario Brecha. Dado que hoy volvió la cuestión económica y social y que las autoridades en días pasados han planteado que están abiertas a tomar distintos tipos de medidas, quería consultarles si se ha planteado hacer del impuesto al patrimonio un impuesto progresivo, quitarle algunas exoneraciones a este impuesto, quitar exoneraciones a las grandes empresas. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Casualmente lo estuvimos hablando con Lito Alfi y con Azucena Arbeleche en estos días, acerca de grabar el capital. Hoy grabar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que le van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. Bueno, le decía, presidente Lacalle, que yo ahí veo dos elementos interesantes para preguntarle. Primero, el tema de la relación con los medios. Tal vez los que no siguen demasiado de la política uruguaya, la periodista que le pregunta, usted le dice, gracias Sofía, es una periodista del histórico, legendario semanario Brecha, que es la continuidad de Marcha, un periódico histórico, un semanario histórico de la izquierda. Y usted la trata con un respeto, además le hace una pregunta clave vinculada a cuál es, si usted le va a poner más impuestos a los ricos o no. Y usted le contesta que no, porque cree que es amputar el futuro y que ellos deben ser los que tienen que llevar adelante el crecimiento. De eso, de lo económico, ahora le quiero consultar. Pero ¿cómo es su relación con los medios de comunicación, incluso los más críticos, como los que simpatizan con el Frente Amplio? ¿Hay algún tipo de censura? ¿Hay algún tipo de denuncia de la prensa respecto de que haya persecución por parte del gobierno? ¿Ustedes tienen pauta oficial? ¿Ustedes ponen publicidad del Estado en los medios de comunicación? ¿Y cómo maneja eso? A ver, es una pregunta súper abundante. A mí muchos de los periodistas y de los medios me conocen de pantalón corto en la política. Yo salí diputado con 26 años y les tocaba la puerta para que me hagan entrevista. Cualquier medio que me hiciera una entrevista me venía bárbaro. Ahora soy presidente de la República. No me puedo agrandar. Si me quieren hacer una pregunta, me van a hacer una pregunta.
Y además otra cosa, es el medio fundamental, si bien obviamente tiene sesgos porque la pregunta la hace el periodista, Claro. para comunicarnos con la gente. Nosotros dijimos siempre, a corazón abierto, no tenemos nada que ocultar y queremos ser bien transparentes, no solo por una actitud de vida, sino que además la transparencia en la comunicación, que después deviene en actos, deviene en hechos, genera confianza. Y la confianza es un elemento vital para cualquier aspecto de nuestra vida, para la vida personal, para la vida de las relaciones, para la vida económica. Y por eso nuestro gobierno ha optado por tener una transparencia total. Y las conferencias de prensa, sobre todo durante la pandemia, que había un nerviosismo generalizado porque estábamos caminando sobre el oscuro, queríamos dar toda la información. Y si en algún momento no sabíamos, la respuesta es no lo sabemos. Porque eso también genera confianza. No somos ni los dueños de la verdad ni tenemos todas las respuestas, y menos en esto. Claro. Con respecto a la pauta oficial, y la estamos recortando toda, porque está brava la cosa. Y obviamente hay que ser objetivos. El medio, la difusión de ese medio, y obviamente hay un tema acá centralizador de la capital que a veces deja relegados a los medios del interior. Con respecto a los tributos, nosotros comprometimos en campaña que no íbamos a aumentar los impuestos, porque ya la gente está con el agua al cuello. Si el grande la tiene en el cuello, imagínense el mediano y el chico. Y el motor de la economía es ese. El motor de la economía es el que se está yendo a dormir un ratito y mañana a las 5 o le canta el gallo o le suena el despertador y hacer andar el país. Y es el chico, el mediano y el grande. Obviamente, una salida de la crisis, ¿quién es el primero que hace el empujón? El que tiene capacidad financiera. ¿Y quién es el que tiene capacidad financiera? Y por lo general, el emprendedor que tiene cierta dimensión económica. Pero para que tengan claro, hemos tomado una decisión lejos de la ortodoxia en estos días, que es subsidiar el trabajo. Le estamos haciendo un aporte a todos los emprendimientos, de todo tamaño, de todo rubro, en el entorno de los $110 por cada trabajador que saquen del seguro de paro o cada trabajador nuevo que tomen. Estamos estimulando la vuelta a la economía, estamos estimulando para que den trabajo. Si le hubiéramos puesto impuestos, esta política proactiva de dar empleo y poder subsidiarlo por 3 meses, no la podíamos aplicar, porque arrancaban bastante más atrás. Y esa fue la visión que tuvo el gobierno y que sostuvimos, y obviamente que no está exento de críticas. Lo llevo ya, estamos arribando a casi 1 hora de charla, presidente. Le agradezco muchísimo, presidente Lacalle. Me quedarían 2 grandes temas vinculados más a lo personal, para que los argentinos también conozcamos quién es Luis Alberto Lacalle. En realidad, Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou. Si yo fuese cordobés, diría, no tenés nombre, no tiene nombre. Tiene nombre de telenovela, decís. Está muy bien. Quiero compartir este video con usted que repasa un poco. Esperá que ¿Cómo no? Dígame. ¿Te puedo explicar? Sí. Porque tiene su... Luis Alberto, obviamente, por Todos. mi bisabuelo, mi padre, mi hijo se llama Luis Alberto. Aparicio Saravia, nuestro gran ícono revolucionario del fines del 800, principios del 900. Mi hijo también se llama Luis Alberto Aparicio. Y el que nadie entiende es el Alejandro. Sí. Que Alejandro es el padre de mi madre, mi abuelo, que era ginecólogo y asistía a los partos de mi madre. Obviamente no sé por qué me tiraron todos los nombres a mí. Se ve que tuvieron un varón y dijeron por las dudas, ya le tiramos todos los nombres al primero. Igual mi hermano se llama Juan José por Juan José de Herrera, mi tatarabuelo, y Leandro por Leandro Gómez, un mártir del nacionalismo oriental. Interesantísima la explicación y muchísimas gracias.
Ahora quiero que compartamos algunas imágenes suyas de la vida personal y le quiero hacer dos preguntas delicadas sobre su vida personal. También para que, bueno, conocer profundamente su mirada cultural, su mirada social de determinadas cosas. Lo invito a que veamos esto, sobre todo a la audiencia, porque usted ya los conoce, obviamente. Bueno, ahí está el surf, ¿no? Dicen, yo no conozco el tema, jamás me pude subir a una tabla, presidente, pero dicen que usted es muy bueno, digamos que es un deportista, ahí lo vemos de barba, no sé cuándo se dejó la barba, ahí está con su familia, por supuesto, cuando era muy joven, ahí también, muy chico, con su padre, Luis Alberto Cuqui Lacalle, en el casamiento, ese es otro tema, casado por iglesia, en un país con tradición laica, usted es católico, ahí está con sus 3 hijos, ahí mostrando los abdominales y los brazos, haciendo la bandera. Bueno, este repaso rápido que hemos hecho de algunas fotos curiosas suyas, presidente, me lleva a preguntarle 2 cosas delicadas. La primera tiene que ver con que 2 de sus hijos, los mellizos, han sido los primeros mellizos que han nacido por fertilización asistida y por congelamiento de óvulos. ¿Es correcto científicamente, técnicamente lo que estoy diciendo? Sí, es correcto, es correcto. Luis Alberto y Violeta. ¿Y cómo fue esa determinación, digamos? ¿No era sencillo para usted tomar esa determinación de, digamos, someterse a ese tipo de tratamiento, siendo que no tenía mucha tradición, ninguna, en Uruguay? En realidad hay 2 o 3 centros, ahora hay más en Uruguay, de buenos científicos, de buenos médicos, que habían avanzado al respecto, obviamente ante la imposibilidad de gestar un embarazo por medios naturales, empezás todo un proceso bastante traumático, y hicimos algún intento de técnicas de mediana complejidad. Tengo la suerte de tener un tío tercero que es ginecólogo al cual recurrimos y dijimos, bueno, vamos, esto va a terminar así. El primer intento no dio lugar, quedaron embriones congelados. El segundo intento se introdujeron los embriones congelados y el 30 de diciembre del 2003 a las 5 de la tarde me enteré que estaba embarazada mi mujer de Luis Alberto y Violeta. Emocionante, ¿no? Me imagino lo que habrá sentido en ese momento, presidente, ¿no? Dejé de fumar, que había hecho una promesa, fumaba 2 cajas y media por día y nunca más fumé. Bueno, un buen dato, un buen dato. Ahora, tuvo que dejar el surf, insisto, siendo que dicen, usted se digamos, a ver cómo se autopercibe, como dicen ahora. Dicen que es un gran deportista, que es digamos, no sé cuál es el nivel que tiene como surfer. Ahora, si te contesto lo que te iba a contestar, mis amigos me alquilan en un ratito, así que pongámosle que soy del medio. Pero bueno, ha tenido que suspenderlo. Y no. Trato de mantenerme físicamente activo. Soy deportista, practiqué todos los deportes. Quizá el que más me ha ayudado para formar equipos es el rugby. Jugué al rugby toda mi vida. Jugué al fútbol. Jugué al tenis, competí en natación, hice boxeo, y traté de hacer todos los deportes. No seguí el consejo de mi viejo me dijo, hacé uno y hice el mejor. Yo hice todo y anduve en el medio. Pero el surf es casi que una forma de vida, una forma de entender la interacción del individuo con la naturaleza y con la fuerza de la naturaleza. Te ubica, te da tu real dimensión de pequeñez en las energías de la Tierra. Creo que la fuerza del mar y la escasa posibilidad de dominio sobre la misma, salvo la conducción arriba de ella, ayuda mucho. Y después el cuidado del planeta, el ecosistema, la sostenibilidad.
Si te digo que soy un surfista devenido en político, mañana sale en la tapa de los diarios, así que se dé cuenta que no te lo dije. Ese tipo de sinceridad, ese tipo de franqueza para hablar, sin discursos, digamos, acartonados, lo ha llevado a hacer una confesión que yo no recuerdo un político importante, presidente de la nación, de América Latina por lo menos, que haya hecho una confesión semejante en una entrevista por televisión diciendo que usted había consumido droga. Podemos ver ese video y después le quiero pedir una de las reflexiones finales porque ya estamos llegando prácticamente a la final de la entrevista. Veamos ese video. También dijiste que estuviste en las drogas, que estuviste complicado. Contame un poco. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Considerás que fuiste una persona adicta? No. No. Eso es lo que les gusta decir a algunos. Y resisto cualquier análisis de sangre, no sé cuánto tiempo, años para atrás van, pero... y también me gustaría que todo el mundo sacara los muertos del ropero y diga, toma, yo saqué mis muertos del ropero y dijo, ese soy yo. Si yo quiero ser presidente de la República, la gente tiene que conocer cuáles son mis fortalezas y las debilidades que puedo haber tenido. Yo digo, esto soy yo. Me parece que si quiero ser el primero de todos los uruguayos me tengo que relacionar a corazón abierto. Bueno, insisto, algo delicado. Me imagino que sus asesores lo habrán retado, le habrán preguntado. Bueno, yo después seguí viendo este reportaje y usted no sé quién es la persona, pero usted lo reta a la persona que le pasa la factura por haber dicho eso y le dice, mirá, si no te gustó lo que dije, no me votes, porque yo hablo con franqueza y bueno, como dice, saca los muertos del placar. ¿Cómo tomó esa determinación y qué repercusión tuvo en una sociedad como la uruguaya? Algo bien simple, Alfredo. Me preguntaron si había consumido. ¿Cuál era la respuesta que tenía que dar? Decir la verdad. Y después me preguntaron qué había consumido y le dije que sí, pero eso es mucho antes de esta entrevista. Fue en el 2014 ya me habían preguntado. Y además otra cosa, como estoy libre de todo estupefaciente y fue hace mucho tiempo y por suerte, a diferencia de otras personas, nunca dejé de hacer deportes, llegué a jugar en primera división al rugby, simplemente que era un adolescente que rompí más límites de lo que quizá debía de romper, que le hice pasar malos ratos a mis viejos, que por suerte mis hijos son mucho mejores que yo en ese sentido, tienen más seguridad propia de la que yo tenía en aquel momento, cosa que agradezco, y bueno, y es la verdad. Imagínense si un día se enteran que yo les estaba mintiendo. Claro. No tengo derecho a estar sentado acá. Entonces, no tengo cola de paja. Puedo tener algún arrepentimiento en mi vida, que tengo, obvio que tengo, pero me parece que no estamos en terapia ahora. Pero me parece que la verdad es de las cosas más lindas que puede tener un ser humano, porque permite relacionarse francamente, en el acierto o en el error. Y esa es la razón bien básica de por qué lo hice. En cuanto a mis asesores son mis amigos y saben que desde muy chiquito, y me costó muchas penitencias en mi casa, y después hago un culto de la verdad. Y además, te diría que, no sé si el secreto o la tranquilidad de la campaña fue no tener que andar con caretas según la esquina que uno se parara. Lo genuino ayuda mucho, porque no se consume tipo en fondo blanco, más bien en dosis homeopáticas, pero la suma de actitudes genuinas conforma una persona, conforma un personaje que es el que eventualmente es el que toma las decisiones que afectan o benefician la vida de los uruguayos. Recién, presidente, usted nombró todos los deportes que hizo, pero no me contó uno, que es un deporte políticamente muy incorrecto en estos tiempos, antes no, que es la caza de jabalí. ¿Usted cazaba jabalíes? Sí, con un grupo de amigos. Yo conocí mucho el Uruguay. Conocí el Uruguay de dos maneras. El Uruguay de la geografía humana, que es conocer las personas que viven en los lugares, que es fundamental,
y anteriormente la geografía desde la naturaleza, del arroyo, del monte para afuera, que me ayudó, entre otras cosas, a tener muchos amigos, a tener muchas historias, a tener muchos relatos, y guardo muy lindos recuerdos de mucha gente vaqueana, mucha gente que tiene mucho para dar, que no es gente conocida, es gente anónima, pero que me ha ayudado mucho a conocer el interior profundo de nuestro país, esos relatos en los fogones interminables. Me viene a la memoria Nelson Rebuff, un paisano de Colonia, un veterano que prendía su cigarro con su mano un poco temblorosa y tomando un vinito, hacía esos cuentos de montes, de cacerías, de amigos, de ríos. Lo que va conformando el ser de cada uno. Bueno, me quedan simplemente 2 o 3 preguntas. Son las 2 más complicadas y más difíciles de toda la entrevista, presidente. Así que el que avisa no traiciona. No quiero ser responsable de la ruptura de relaciones exteriores, de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Uruguay. Primero, Gardel, ¿era argentino o uruguayo? La respuesta es obvia, uruguayo. Yo jorobo a algunos amigos míos argentinos y dicen, si ustedes dicen que es francés, Sí. es porque no es argentino, o sea que es uruguayo. Es uruguayo. Pero como muchos uruguayos triunfaron en Argentina. Hay uruguayos que deben estar muy agradecidos a los argentinos. A ver el estadio de Núñez o la Bombonera gritándole a un oriental, a una persona de mi país, uruguayo, 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 Sí. yo creo que es una forma de reconocimiento enorme de los argentinos para con los uruguayos. Yo creo que los argentinos son más buenos, más reconocidos con los uruguayos que nosotros con ustedes. Nosotros, los hinchas de Boca, presidente, le gritamos uruguayo, uruguayo, entre otros, a Ariel José Krasowski, que jugó ya hace bastante tiempo cuando yo era periodista. de deporte. Krasowski, estás quedando, sos veterano. Al Manteca Martínez. Al Manteca Martínez, entre otros, uruguayo. A Francescoli y a la hormiga Alzamendi en Núñez. Exactamente, Antonio Alzamendi, que era de Durazno. Una vez le fui a hacer una entrevista a Durazno cuando yo era periodista deportivo. La otra pregunta complicadísima es... Gran puntero derecho. Era un gran puntero derecho independiente. Bueno, y de Nacional también, que usted es hincha de Nacional. Soy hincha de Nacional. Sí, acá Rodrigo Calegari, que es un gallín histórico, me dice, y en River también jugó Alzamendi. Pero bueno, hablando de fútbol, esta es la última pregunta. Claro, por eso, en River. En River, claro. Y la última pregunta grave es, ¿usted con quién se queda? ¿Con Messi o con Luis Suárez? Ahí lo tenemos a los dos en pantalla. Cracks del Barcelona. Son cracks, pero obviamente me tira Luisito Suárez, obviamente. Bueno, y ahora primero le agradezco nuevamente esta deferencia que ha tenido con nuestro canal, con la señal, con Todo Noticias, con este programa. La verdad que ha sido realmente importantísimo para conocer mejor al presidente del país más cercano que tiene Argentina, a nuestros hermanos uruguayos, para conocer su pensamiento político y también sus características personales. Y me gusta siempre en este tipo de entrevistas largas, por las dudas, no le he preguntado algo, por las dudas usted quiere hacer algún tipo de aclaración, dejarle a usted la última palabra para que diga lo que quiera y con eso cerraríamos la charla, presidente. No, agradecerte, Alfredo, y sé que en algún lugar del mundo, en este momento hay una persona que está muy contenta porque es la que nos hizo conocer, que es Sergio, así que aprovecho a mandarle un abrazo grande y me tomo esa licencia y agradecerte por la nota. Un saludo muy grande, presidente, que tenga muchísima suerte, el éxito de Uruguay, el éxito de Brasil, el éxito de Chile, el éxito de la gente que vive en esta parte del mundo es bueno para todos. Le mando un gran saludo y nuevamente le agradezco, y hasta la próxima. A la orden. Abrazo grande.